buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a otro domingo periodístico en vivo en TV Ciudad. Qué cambiada está Maite Sarasola, dirán ustedes del otro lado. Azul Cordo, muy buenas noches. Jorge Tempori, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, es de orden saludar a Maite Sarasola, que volverá el domingo que viene. No hay viruta de un serrucho por acá, porque estaba celebrando hoy el añito, hoy mismo es el cumpleaños, el año de Edelmira, su hermosísima hija, así que a la bebé primero y por supuesto y a la amorosa madre muchas felicidades y nos reencontramos con ella, con la mamá el domingo que viene. Sí, con las dos ibas a decir. Sí. Bueno, a veces anda por acá entre las patas y la sacan justo cuando estamos por salir al aire. Está bien, está muy bien celebrar. Bueno, hablaremos de política hoy. Como ustedes saben, el senador Mario Vergara anunció esta semana que se bajaba de la precandidatura a la presidencia para las internas. Entonces charlaremos con él y que apoyará la candidatura de Orsi, por cierto, ya a esta hora todo el mundo lo sabe. Entonces conversaremos con él sobre la campaña, pero además de este movimiento y la campaña de política en general, de la visión de país, de futuro, y analizaremos con él el informe que nos trae hoy la Usina acerca de cómo se cubre desde el Frente Amplio y desde el Partido Nacional el interior del país en esta instancia. Y también vamos a estar hablando de educación. Esta semana se denunció sobrepoblación en por lo menos 1.100 grupos escolares con más de 30 niños y niñas por grupo. Así que vamos a estar analizando ese tema con integrantes de la Federación Uruguaya de Magisterio, vamos a tener una mirada técnica también y vamos a estar hablando con las Familias Unidas por la Educación Pública. Arrancamos. Efectivamente hemos decidido dar un paso al costado en cuanto a nuestra precandidatura, ¿verdad? Eso fundamentado en que los objetivos que nosotros nos trazamos en el terreno de contribuir al triunfo del Frente Amplio, en el sentido de fortalecer el espacio sereñista, bueno, hoy por hoy se lograrían con más factibilidad sin nuestra precandidatura. Por lo tanto, se estaba generando una dinámica en donde esa polarización no permite que en esta interna se expresen con su verdadero peso los distintos espacios político-ideológicos del Frente Amplio. Cuando Mario aceptó la precandidatura en el Congreso, estoy convencida que lo hizo él y su sector en el convencimiento de que era una forma de aportar al crecimiento del Frente Amplio. Nos une la historia del Frente Amplio, nos une la gesta frente amplista y nos une un programa. Hubiera preferido que Mario continuara hasta el final porque entiendo que representa una sensibilidad, representa un sector importante dentro del Frente Amplio. Esté donde esté Mario, es un imprescindible en esta construcción. Es un hombre que ha estado con la cabeza puesta en la gestión. Y como te decía, no se nos puede ocurrir prescindir de los aportes como los de Mario. Atentos. Jorge, de La Letra Chica sale a la calle, tenemos un adelanto del móvil con Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde está, JP? Azul, buenas noches para ti, el saludo para Jorge y desde luego para Maite, nuestra compañera que como bien dijeron al inicio del programa, está celebrando el cumpleaños número 1 de su pequeña niña. Yo me encuentro apostado en el Palacio Legislativo Azul a propósito de lo que va a ser, bueno, en estos días seguramente ya tendremos las novedades principales, pero vamos a tener un adelanto hoy en la voz de Gonzalo Sibila, que aparte de ser diputado del Partido Socialista, es integrante del colectivo Afirma tus Derechos a propósito de plebiscito para derogar y sacar la reforma de la seguridad social. También vamos a hablar de las implicancias políticas que puede traer también este posible plebiscito aquí en nuestro territorio nacional. También hablaremos, como decíamos en la presentación de La Letra Chica, de lo que es la escuela pública. Hablaremos con integrantes de la organización de familiares organizados de la escuela pública a propósito no solamente de la disminución de la matrícula. Hay que recordar que según los datos de primaria, la matrícula, unos 10.000 niños menos que en 2023 se apuntaron para hacer escuela inicial y primaria. Y también, bueno, hablar acerca de la alimentación, cómo estamos en el tema alimenticio en la educación, dado que el PAE es una de las cuestiones fundacionales de la escuela pública ya a principios del siglo XX, es un proceso continuado que tiene la escuela pública en nuestro territorio nacional. Hay sobrepoblación en la escuela pública, existe la denuncia que más de 1.100 grupos tienen 30 o más de 30 alumnos. ¿Se puede estudiar así? Bueno, todo eso será cuestión de análisis aquí en La Letra Chica. Gracias, JP.
Esos insumos nos traerás en el correr de la noche y para las conversaciones que ya van a comenzar. Como siempre, el panel al que ya iremos, JP en la calle, la charla con Vergara que se viene y los invitados de la segunda hora. Pero ustedes y siempre ustedes a través del WhatsApp 092-374-089 nos hace muy felices recibir vuestros mensajes para alimentar ese ida y vuelta que se viene dando cada domingo. 092-374-089. El martes pasado, el senador Mario Vergara renunció a competir por la candidatura a la presidencia del Frente Amplio en las internas y anunció en la semana que él y su sector Fuerza Renovadora, al igual que el resto de los que componen convocatoria sereñista progresista, apoyarán la precandidatura del exintendente de Canelones, Yamandú Orsi. Vergara, buenas noches. A cuenta de la charla que ya se viene, primero el saludo. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo viene procesando estas primeras horas? Bien, con fuerza. Estas cosas son evaluaciones políticas, ¿verdad? Uno tiene que tener la capacidad de absorberlas, de leer la realidad, tomar las decisiones, absorber esa realidad y tener claros los objetivos, que son los mismos, que gane el Frente Amplio, fortalecer el espacio serenista, en nuestra visión como un prerequisito para que el Frente tenga realmente chances de triunfo y de hacer un mejor gobierno. Y esos objetivos siguen intactos, así que con toda la energía seguimos en nuestra campaña, ¿verdad? Una campaña propia con nuestro perfil, con nuestros posicionamientos, apoyando ahora la candidatura de Yamandú, pero en el esqueleto de nuestra campaña, con nuestra visión, nuestras posturas en los distintos temas. Bien, Vergara, ahora la seguimos, pero desde ya adelanto para usted y para los televidentes que hablaremos un poco de esta decisión y de la interna, para ordenar la charla empezaremos por ahí, claro. Pero sí mucho, después de eso, mucho sobre política, visión de país, que es lo que más nos interesa. Perfecto. Ya la seguimos con Vergara. Azul. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida ahora a los panelistas que nos acompañan todos los domingos. Álvaro Padrón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto compartir este programa contigo en un tema que va a ser súper interesante. Por un lado, por el futuro político, una figura relevante en la política uruguaya, del presente y del futuro, y el tema de la educación que vuelve a esta mesa. Sí, hay muchas aristas hoy para recorrer. Es verdad. Karina Núñez, buenas noches. Hola, buenas noches, un gustazo. Iniciando, primero saludando y mandando un abrazo enorme a todos y todas las habitantes de la Perla del Litoral en sus 165 años de mi querido Fray Ventos. Pero qué lindo vaya para allí el saludo entonces. Y Camilo Pons Miliaro, ¿cómo estás? Buenas noches al panel, a Mario, Jorge. Bueno, saludar la posibilidad de conversar una vez más sobre las internas, aparte haciendo foco, énfasis en el Frente Amplio como fuerza política. Bueno, charlar también sobre la visión país que comparten los Frente Amplistas y compararla quizá con otras de otros partidos políticos. Y también saludar a los compañeros de la FUM, que bueno, realizaron un nuevo informe que arroja bueno, visiones sobre una realidad catastrófica en cuanto a la educación pública, así que bueno, también vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a entrar en distintos detalles de ese informe que mencionaba Camilo recién. Bien, algo estuvo charlando en la semana, fue tema, algo veíamos en el tape de arranque con el fragmento de MBD Noticias, pero la pregunta es de orden. ¿Por qué se bajó de la candidatura? Como para repasar y seguirla desde ahí, claro. Una versión resumida, Sí, digamos. Nosotros ya antes, bueno, cuando se nos preguntaba sistemáticamente qué íbamos a hacer, y nosotros decíamos, ¿por qué todo el foco está en si Vergara se baja, Vergara no se baja? Porque, a ver, si es por las distancias en las encuestas, Laura Raffo está tan lejos de Delgado como estaba Vergara de Yamandú y Carolina. Y nadie le preguntaba por qué si no se bajaba. O en el Partido Colorado, de los 7, 8 precandidatos, había 3, 4, 5 que prácticamente no marcaban. Pero, perdón, Vergara, usted dice que le preguntaban mucho eso antes de que usted lo deslizara como posibilidad. Sí. Y nuestra interpretación era, bueno, será porque interpretan que nuestra decisión podía llegar a ser importante, decisiva en la interna de un partido que tiene buenas chances de ganar la elección y volver a gobernar. Y bueno, efectivamente, nosotros el análisis que hacemos es el siguiente. Cuando creamos convocatoria y decidimos lanzar la precandidatura, los objetivos eran contribuir al triunfo del Frente Amplio y contribuir al fortalecimiento del espacio sereñista, que nos parece imprescindible para el triunfo del Frente Amplio, porque contribuye a los equilibrios internos, potencia la capacidad de diálogo del Frente Amplio con la sociedad. Esos objetivos siguen intactos.
y la precandidatura la concebíamos como una herramienta al servicio de esos objetivos. Nuestra estrategia fue, bueno, procurar instalar que la interna era el ámbito donde se iban a distribuir en la interna del Frente en función de las visiones y los espacios político-ideológicos, que ya se habían expresado en la interna del Frente del año 2021. Y creemos que por un tiempo eso funcionó. Nosotros en las encuestas arrancamos tarde, arrancamos lejos, es cierto, porque venimos de una historia mucho más reciente que lo que pueden ser los partidos o los grupos de soporte de las candidaturas de Yamandu y Carolina, pero arrancábamos en órdenes de 3-4% y llegamos a marcar 10-12%, pero en paralelo creemos que se dio un proceso donde hubo una percepción de una mayor quizás paridad en la interna del Frente y por lo tanto eso hizo recrudecer la polarización en la interna del Frente. Compañeros que nos decían, nosotros somos sereñistas, vamos a estar acá, en octubre estamos, pero ahora queremos incidir en esta interna polarizada entre Yamandu y Carolina. Y esa polarización, los analistas políticos lo expresan bien, favorece, atrae los votos a los polos y genera un retroceso en todos los demás. Así que nuestra precandidatura, después de haber avanzado hacia esos órdenes, volvimos a retroceder en el marco de esa polarización. Nuestra interpretación en esta decisión es que, dada esa extrema polarización que se está dando en la interna del Frente, bueno, no logramos instalar que la interna sea justamente una distribución en función de espacios político-ideológicos, eso va a quedar para octubre, y por lo tanto tomamos la decisión de hacer a un lado nuestra precandidatura y obviamente al hacer eso uno tiene que optar entre las dos candidaturas que están en competencia real. Nosotros decidimos volcarnos a acompañar la precandidatura de Yamandu. Tenemos una altísima valoración de ambos, de Yamandu y de Carolina. Pero bueno, nosotros hacemos esta no es una comparación de características personales ni nada por el estilo, es una evaluación ¿Qué los une? política. ¿Por qué? Es una evaluación política cuando uno lee lo que ha sido en los últimos años la labor política en la interna del Frente, en la discusión programática, en el accionar parlamentario, en la definición de algunos temas sustanciales como el plebiscito de la seguridad social, y ahí en función de cuán cerca o cuán lejos nos sentimos de los sectores que dan soporte a cada precandidatura, bueno, nosotros sentimos que hoy por hoy tenemos más lejanía con los sectores que apoyan la precandidatura de Carolina que con los que apoyan la candidatura de Orsi. Es una evaluación política de cercanía, digamos, en el sentido político, nada tiene que ver con características de cada uno, porque reitero, para nosotros Carolina y Yamandu van a estar los dos en el gobierno, seguramente van a conformar la fórmula que el Frente Amplio proponga para la elección. Tenemos excelente concepto. A esta hora, a esta altura del partido, ¿es una creencia firme que quien pierda de ambos sería el candidato a vice? Bueno, yo creo que primero la fórmula va a ser paritaria sin duda y creo que sería, gane quien gane, un desperdicio de capital político por parte del Frente Amplio no tener una fórmula con los compañeros y compañeras que han hecho la campaña, han recorrido el país, se han hecho conocer, han manifestado sus posturas, la gente los ve actuar, ¿verdad? Sería inconcebible en una elección que está peleada, porque yo creo que la elección nacional, el Frente está mejor parado, pero no la tiene ganada, el gobierno ha perdido pie, se ha deshilachado, pero no es un gobierno derrotado, la elección está peleada, por lo tanto acá no sobra nadie ni podemos desperdiciar ningún capital político. Por lo tanto, creo que lo más lógico es que la fórmula a esta altura esté integrada por Yamandu Carolina, Carolina Yamandu. La gente elegirá el orden, en todo caso, en la interna. Ya decía, ahora vamos a hablar del país y de política, pero para ir redondeando esta parte de la interna y de lo que sucedió esta semana, ¿dudaron usted y todo el grupo, ¿no? de convocatoria? Ya sé, la alta estima por Carolina Cos, etcétera. Pero ¿dudaron o vieron claramente que el camino era apoyar a Orsi según el perfil que ustedes venían trabajando y las ideas que ustedes tienen? Esta evaluación se hizo con bastante naturalidad porque son varios años de trabajo
en donde, bueno, vuelvo a decir, hemos caminado más cerca con los sectores que apoyan a Yamandú que con los que apoyan a Queda claro, Carolina. no por desprecio a cosas, sino Al por gran afinidad con... contrario, esa afinidad como que medio era cantado que era por ahí para ustedes. La más alta valoración de Carolina, de sus capacidades, de su capacidad de gestión. Nuestra evaluación es esencialmente en el orden político. Y si me permitís un comentario más en este tema. Nosotros no decidimos bajar la candidatura e ir abajo de otra candidatura. No vamos a integrar el comando de Yamandú, coordinaremos por supuesto, pero nuestra idea es que nosotros seguimos con nuestra columna sereñista, con nuestras posturas, nuestros posicionamientos, nuestro perfil, acompañando sí la candidatura de Yamandú, pero con nuestras posiciones. ¿Esto políticamente es un matiz importante? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da las libertades de marcar nuestro perfil como sereñistas. Esa visión de espacios político-ideológicos sigue existiendo. Que en la polarización se dan las candidaturas, pero no en ninguna mimetización política de espacios, ¿verdad? No es que nosotros nos vayamos a mimetizar con el MPP. El MPP tiene su perfil, bastante potente que lo es, por supuesto. Los sereñistas tenemos un perfil político-ideológico con diferencias, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a seguir, haciendo campaña desde nuestro perfil sereñista. Y si hay temas en los que Yamandú y nosotros tenemos posturas distintas, se expresarán las diferencias. De hecho, ya hay algunos. Nosotros acompañamos la candidatura de Yamandú, sí, pero nuestra campaña va a seguir siendo la campaña del sereñismo con las posturas y los posicionamientos que entendamos nosotros adecuados. De coincidencias y diferencias hablaremos dentro de un rato, el tema también plebiscitos. Exacto. Pero hablando de la campaña, ha habido voces del gobierno, del oficialismo actual, manifestando mucho que, bueno, ahora son los tupamaros y los comunistas los que agarraron la manija del Frente Amplio, que se murió la socialdemocracia en el FA, etcétera, a punto tal que Búsqueda tituló en su última edición: oficialismo centra su campaña en mostrar al Frente Amplio como radical. ¿Qué reflexión le merece? Es increíble, ¿no? Siglo XXI, 2024, y que sigan trayendo los cucos, el cuco comunista, el cuco tupamaro, cosas que uno escuchaba en la década del 70. Yo siempre recuerdo aquel programa de radio que conducía Heber Pinto, ¿se acuerda? Sea usted juez por un minuto. Sea usted juez por un minuto, y llamaban las señoras mayores diciendo: Heber, son todos comunistas, Heber. Bueno, me parece absurdo y totalmente extemporáneo ir por ese lado. Primero, el sereñismo no está muerto, ni mucho menos. Acá estamos hablando de una polarización en clave de candidaturas, pero el espacio político-ideológico del sereñismo en el Frente Amplio sigue existiendo, va a seguir siendo fuerte y lo va a demostrar tanto en junio como en octubre. Por lo tanto, eso es una intencionalidad oportunista de parte del oficialismo, tratando de generar ese cuco, un cuco que a esta altura parece mentira, ¿no? El cuco de comunistas y tupamaros, como si estuviéramos en la década del 70. Yo creo que nadie ve al Frente Amplio con esa clave, simplemente una movida oportunista de algunos precandidatos. El Frente Amplio creo que dejó claro cuál fue su rol en la lucha contra la dictadura, a la salida de la dictadura, en todo el proceso democrático. Gobernó 15 años y ahora estuvimos en estos años en la oposición. ¿Dónde está el cuco de los tupamaros y los comunistas? Yo creo que es oportunismo de baja estofa pretender hacerle creer a la sociedad que ahora el Frente Amplio está súper radicalizado y se generan estos cucos para tratar de demostrar a un Frente Amplio sin capacidad de gobierno y con otras ideas que no hacen a lo que fueron 15 años de gobierno y van a volver a ser muchos años, ojalá, de gobierno Frente Amplista, con responsabilidad en la gestión, con responsabilidad en el crecimiento, en la distribución, en la mejora social, en el bienestar, en la igualdad, en los derechos, como fueron los 15 años de gobierno frentista. Vergara, me gustaría profundizar, para cerrar esta primera partecita de la charla, un concepto que virtió en Desayunos Informales, dijo esta semana ahí en Canal 12, que se confunde moderación con conservadurismo. ¿Puede profundizar? Sí, claro, porque justamente hacíamos referencia a un precandidato
que decía, ahora vamos por los votos de Vergara, porque ahora son todos comunistas y tupamaros en el frente. Como diciendo, o sea, no hay espacio para la moderación en el Desde el Partido Colorado era, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, yo en primer lugar digo, moderación, yo soy un poco reacio a esas etiquetas, ¿verdad? Porque moderación de repente puede ser muy valioso, pero en política a veces suena a tibieza, a falta de coraje. Yo mido la radicalidad en el cambio de la realidad. Y creo que en los 15 años de gobierno que tuvimos un cambio en la realidad, como decía recién, en bienestar, en igualdad, en derechos, el astorismo, el sereñismo jugó un rol fundamental, fundamental. Desde ese punto de vista, yo mido lo que es radical y lo que no de quien grita más fuerte arriba de un pedestal. Pero en todo caso, tomando como una caricatura que la gente entiende de moderados, moderación es una cosa en una visión como la del Frente Amplio, conservadurismo es otra. Pensar que sectores conservadores van a poder captar los votos en el sector moderado del Frente Amplio. Y además otra cosa, quienes iban a votar a Vergara les aseguro que no tienen como ese precandidato colorado al presidente Lacalle Pou como su principal modelo en la visión política ideológica y en la gestión política. Una repregunta, un coletazo de esto, porque me hace pensar en que en general a ese sector llamado moderado dentro del Frente Amplio le suele ir mejor en la votación nacional que en la interna. ¿Es así? ¿Apuesta a eso? No, eso... a ver, si nosotros hubiéramos logrado que en la interna reflejara las posturas político-ideológicas, podíamos haber tenido otra chance. Evidentemente, el hecho de haber llegado tarde, con idas y venidas también en el proceso, arrancamos débiles en ese sentido y no logramos instalar eso. En la elección nacional, donde además vota muchísima más gente, fíjese que en la última elección interna, en el Frente Amplio votaron unas 250.000 personas y en la nacional casi 1 millón, o sea, es una diferencia muy grande. Bueno, nosotros creemos que el sereñismo se expresa, se va a expresar con otra potencia allí. Pero no es solo porque vote más gente, porque en la interna del Frente Amplio de 2021, cuando elegimos a Fernando Pereira presidente, votaron 120, 130.000 personas. Y allí el sereñismo votó muy bien, con una convocatoria sereñista que tenía 2 meses de vida. O sea, todas las alianzas que volvimos a tejer en el espacio sereñista se habían hecho 2 meses antes de la elección interna. Y tuvimos una elección interna en que los 3 sectores principales, el Partido Comunista, el MPP y el sereñismo, tuvieron votos muy, muy cercanos. Por lo tanto, está claro que el sereñismo y el astorismo tienen una presencia muy fuerte dentro del Frente Amplio. Incluso cuando se discute a esta altura, una de las cosas que uno escucha en estos días es de alguna manera de que gane quien gane, la orientación de la gestión de la política económica y la política social va a tener una impronta astorista en cualquier escenario, con lo cual creo que en todo caso es un logro y un triunfo de esta visión, digamos, que ha penetrado y que hoy es patrimonio de todo el Frente Amplio. Muy bien, ya la seguimos, Vergara, hablando de política. Azul. La elección está peleada, decía Vergara. También no nos vamos a mimetizar con el MPP, que no se van a integrar al comando de Yamandú. ¿Algunas primeras impresiones, Álvaro, de estas declaraciones de Vergara? A ver, a mí me interesa compartir 2 reflexiones y ver la reacción de Mario, ¿no? Una tiene que ver con esto, que claro, es lo que todo el mundo está hablando ahora, que es la decisión. Pero quiero mirar un poquito más lejos, Mario, sobre el futuro, también sobre lo segundo que voy a decir en cuanto a una política pública. Pero yo tengo la impresión que estamos como mirando una foto cuando vemos esta, de alguna manera, posición que ustedes han adoptado al interior del Frente Amplio. Y pensando en la película, yo creo que no es así que el único sector en transformación es el astorismo, el sereñismo. Me parece que todo el Frente está en transformación. Y si no, observemos, el MPP tiene una transformación impresionante desde el punto de vista generacional, eso tiene consecuencias en la forma de hacer política y demás. El Partido Comunista, después del cimbronazo en la caída del muro, es otro partido comunista. El Partido Socialista es muy distinto que el de hace 10 años. Entonces, me parece natural pensar que estamos frente a un proceso nuevo, en donde incluso las relaciones... hay una transformación de ideas, de liderazgos,
pero también de formas de organizar al interior del Frente Amplio. Era impensable una alianza entre este grupo y el MPP hace unos años, y ahora lo es, incluso, como se acaba de decir, a partir de ideas, no de una oportunidad electoral. Entonces, me gustaría pensar un poquito en eso de la película, ¿no? Yo creo que estamos frente a una organización en su conjunto en transformación. Quizá se ve más claro aquí por el hecho de que algunas de sus estructuras son más nuevas, pero no tengo duda que esto lo vamos a ver a largo plazo y por eso también se explican los cruces y las alianzas al interior de la misma. Pero pensando en el futuro me importa mucho, y tiene que ver con lo anterior, el tipo de políticas públicas que se viene para adelante, porque si no parece que nos pasamos hablando de la lógica electoral pura, ¿no? Y de la lógica política, y creo que a la gente lo que más le importa es escuchar qué se está planteando para adelante. Se decía en la mayoría de las notas que hay dos grandes coincidencias entre estos espacios políticos, el que representa a Yamandu Orsi y el que representa a Mario Vergara, que es la política económica y la inserción internacional. Por lo menos así se lo decía, recuerdo Maía la semana pasada. Me voy a referir al segundo. En el primero se dice siempre que la economía es algo demasiado importante para que la manejen los economistas. Yo ahora digo sobre el segundo punto, la política internacional es demasiado importante para que la manejen solo los diplomáticos. Entonces te voy a hacer, Mario, un comentario y una pregunta sobre política internacional. Es clarísimo que este gobierno probablemente en pocos temas tuvo tantos fracasos como en política internacional, o dicho de otra manera, tan pocos resultados. Y ahí aparece un asunto central, que es su visión sobre la región, su visión sobre el Mercosur en particular, pero en el sentido más amplio, la integración a la región. ¿Cómo se recupera un músculo que se ha ido perdiendo y que, sin embargo, en un mundo como el que tenemos, es clarísimo que va a ser vital? Entre otras cosas, estamos a 5 meses de una cumbre de las Naciones Unidas que se llama Cumbre del Futuro para rediscutir la gobernanza global. Obviamente no lo va a hacer Uruguay por sí solo, lo tiene que hacer en el marco de una integración regional que no es solo comercial, que en esta época es sobre todo geopolítica. Dice Enrique Iglesias que negar el Mercosur es negar la historia y la geografía, y yo coincido mucho con eso. Entonces, ¿cómo se para el Frente Amplio y en particular el grupo de ustedes que ha indicado que este es un tema central o un tema de coincidencia con la candidatura de Yamandu Orsi de cara al futuro en ese sentido? Bien. Adelante. Sí. Bien, en primer lugar quiero coincidir con lo primero que dice Álvaro, el Frente Amplio está en un proceso de transformación porque obviamente tuvimos más de 2 décadas con un Frente Amplio pautado por una estructura de liderazgos potentísima, ¿verdad? Tabaré Vázquez, Danilo Astori, José Mujica, que le permitieron al Frente crecer, llegar al gobierno, gobernar para el bien del pueblo uruguayo y que por circunstancias que todos conocemos hoy esa estructura de liderazgos da un paso al costado y ya veníamos discutiendo esto desde el 2019, ¿verdad? De que se enlazaba un proceso de renovación en el Frente Amplio, que en todo caso la renovación de los liderazgos es entre comillas la menos importante. Es la renovación de ideas, la renovación de la visión del mundo, la renovación de cómo nos paramos en este mundo, que es tan distinto al que había hace 10 años, 20 años, 30 años. Ha habido una actualización y una modernización programática notoria en el Frente Amplio. Hay ríos de tinta escritos por los cientistas políticos cómo ha ido cambiando el programa del Frente Amplio. Creo que Danilo Astori en particular fue la figura que fue el gran modernizador ideológico en el Frente Amplio. Y bueno, hoy estamos parados ideológicamente, creo yo, de manera más moderna, entre comillas. Todos los procesos que mencionaba Álvaro, sí, efectivamente, yo creo que todos los espacios se han ido moviendo, no todos en la misma dirección, y eso en buena medida explica un poco las cercanías, yo no le llamaría alianzas, las cercanías que tenemos hoy con unos sectores y otros lo tendrán con otros. Y bueno, obviamente la gestión económica tiene que tener pautas claras de que el orden macroeconómico tiene que estar fuera de discusión, porque es la base para cualquier política de desarrollo que uno pueda aplicar. No conocemos ninguna experiencia, eso lo decíamos siempre con Danilo, ninguna experiencia exitosa en materia de desarrollo que se basara en el desorden macroeconómico. Y eso tiene que hacerse sin confusiones, sin lógicas de gobiernos en disputa,
sin lógicas de dos equipos económicos, sin la utilización de organismos públicos para plataformas políticas, etc. Y en la política internacional tenemos que volver a lo que toda la vida escuchábamos, de que el Uruguay es un país de dimensión pequeña, una economía pequeña que se tiene que insertar en el mundo necesariamente. Y de hecho, en los gobiernos del Frente había un proceso claro. En materia comercial, en 2004 le exportábamos a 60 países y en 2019, y bueno, y ahora también estamos comerciando con 150, 160 países. Pero la apertura tiene que hacerse, obviamente, en base a los intereses de Uruguay, que incide poco en las tendencias mundiales, tendencias que son muy complejas y muy cambiantes. Álvaro citaba a Enrique Iglesias. Enrique siempre dice que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. O sea, el aterrizaje en los mercados mundiales de China implica un cambio geopolítico mayor. Y eso ya lo estamos viendo en lo que son los posicionamientos políticos y también hasta en procesos puntuales, ¿no? De a quién se le compra, a quién no se le compra determinadas cosas. Por lo tanto, yo creo que el Uruguay tiene que tener ese pragmatismo de siempre, de tener buenos vínculos con todo el mundo. No nos podemos dar el lujo de pelearnos con el Mercosur, o no nos podemos dar el lujo de pelearnos con Estados Unidos, no nos podemos dar el lujo de pelearnos con Europa, no nos podemos dar el lujo de pelearnos con China. Uruguay tiene que tener la capacidad de mantener esos vínculos, y obviamente nunca es desde denostar el Mercosur. Este gobierno arrancó, ¿verdad?, diciéndole al Mercosur: el Mercosur es un lastre, nosotros nos vamos a negociar con los chinos solitos. Y llegó hasta donde tenía que llegar y fracasó, ¿verdad? Porque el Mercosur tiene enormes carencias. Yo creo que no le puede dar satisfacción a ninguno de sus miembros, y en particular a los miembros chicos como Paraguay y Uruguay, sin duda. Pero la alternativa no es mejor. Y además, de alguna manera, una visión que a veces se enfatiza en lo político e ideológico también es equivocada. Porque los gobiernos van cambiando y el alineamiento político e ideológico no garantiza nada. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de que en un momento estaban Kirchner, Tabaré Vázquez, Lula y Lugo. Yo creo que fue de los peores momentos del Mercosur. Los puentes cerrados, Brasil y Argentina, Brasil mirando para el costado, Brasil y Argentina tomando decisiones bilateralmente, ignorando a los otros dos países chicos y a veces hasta perjudicándolos. O sea, no hay ninguna relación o ninguna correlación entre la sintonía político-ideológica de los gobiernos y el proceso del Mercosur. El Mercosur es fundamental, primero para muchos sectores de actividad y de exportación, pero también como para, bueno, pararnos en la cancha de una manera diferente. Si Argentina y Brasil tienen los momentos en que tienen más sintonía, será mejor. Cuando tienen visiones tan distintas como hoy, ¿verdad?, de Milei a Lula, hay un abismo. Es difícil imaginar algo más distinto que eso. Claro. Bueno, será más difícil, pero Uruguay tiene que mantener una tesitura pragmática de relacionamiento con todos los bloques, sin casarse ni pelearse con ninguno. Y en materia del posicionamiento, voy a dar un pasito más, que es, y en materia de posicionamiento, pues es algo que hemos hablado en estos días con Yamandú, ¿verdad? Ajá. En cuanto a los posicionamientos a nivel internacional, bueno, nosotros impulsamos la noción de que cada vez más los posicionamientos tienen que darse en clave del respeto a los derechos humanos, en todos los países, en todas las circunstancias, y que de alguna manera eso implica ir dejando de lado tener raseros diferentes para analizar las situaciones en función de cada caso. Bueno, me suena a lección del pasado eso, a sí, conclusiones sacadas con respecto a prácticas o juicios anteriores del FA. Exacto, sí, sí. Porque, a ver, está como que claro, se mira con más generosidad a los gobiernos afines. Exacto. O se, digamos, se cuestiona menos. Cuando hay violación de los derechos humanos, hay violación de los derechos humanos, ya sea que hay gobiernos más afines ideológicamente, sí, o no. Y bueno, está claro que en el frente los temas de la política internacional son de los temas que más rispidez generan, que más diferencias, claro, hay.
por historia, por visión, por énfasis. Es una realidad. Sí, bueno, se vuelven pasionales, verdaderamente. Exacto. Nosotros en eso, también, como decís tú, a la luz del aprendizaje también y de procesos que han ido cambiando, bueno, estamos cada vez más claros en que, bueno, la clave del respeto a los derechos humanos tiene que ser innegociable a la hora de tomar posicionamiento, independientemente de cuán cercanos o lejanos nos sintamos con los gobiernos de turno. Sé que Camilo quiere participar también, pero Álvaro, por favor, que siga el panel ya. A propósito, no, digo para pimponear si te deja pensando en algo. Solo me quedé pensando cómo cuesta, sin embargo, decir hacia afuera las diferencias, ¿no? Y sin embargo, hablándolas tranquilamente, es parte de la pluralidad que tiene el Frente Amplio. Entonces, claro, y además en una elección, la gente necesita saber, para votar, por qué elegir, ¿no? No elige por el color de ojos, el pelo, la altura, o sea, elige por idea, más aún todavía dentro de un partido como el Frente Amplio. Entonces, me parece que es muy importante que empiece una fase de que con mucho respeto, con mucho cuidado, con un programa único, pero que empiecen a aparecer elementos que demuestren que, bueno, que es una organización plural y que puede entonces tener distintas opciones, énfasis, como se le quiera llamar, y que eso es parte de la elección en una elección interna. Es que diversidad político-ideológica en el Frente Amplio hubo desde el nacimiento. Enorme, además. Y no hay que ocultarla, ni mucho menos, porque esa diversidad es riqueza. Es riqueza. Pero porque se pasan facturitas a veces, che, no me compliqué, mirá, me diste para atrás. Y sí, como toda actividad humana debe pasar en el canal, en una empresa, en un club deportivo. No, y según el punto de vista, seguramente a veces se equivocará el que se pasó de rosca en la crítica y otras veces se equivocará el que se siente ofendido o el que no banca la polémica pública. La clave del asunto es que esa diversidad se manifieste y enriquezca el Frente Amplio porque se condensa en unidad. O sea, la diversidad de puntos de vista y de perspectivas político-ideológicas siempre tiene como restricción la unidad en la visión del rol del Frente Amplio, la unidad programática, la unidad en la acción política. Por eso creo que la diversidad es riqueza y debe expresarse, como dice Álvaro. Les prometimos que íbamos a hablar de política y que se iba a poner lindo. Camilo, breve antes de ir a la pausa, métale. Bueno, conciso nomás. Cuando baja la candidatura el sector convocatoria sereñista, coincide justo con una crítica pública de la derecha hacia un discurso de Carolina Cose, al que Carolina Cose responde hablando sobre que la polarización interna del Frente Amplio podría llegar a ser como un concepto errado, en tanto se entiende que la diversidad de opiniones y la diversidad ideológica está exactamente, como decía Mario, restringida, consensuada dentro de ese programa único, público aparte, que tenemos que tiene el Frente Amplio como fuerza política. Entonces, consultarte, si el haber bajado la candidatura no implica, teniendo en cuenta que, como vos bien decías, no era plegarse a la candidatura de Orsi, digamos, como disolviendo la potencia que puede tener convocatoria sereñista a la interna del Frente Amplio, sino acompañándola. No pudo haber dejado, y lo pregunto porque conozco gente que se sintió de esa forma, a personas como, es feo decir en banda, pero sintiendo que no estaban representados en las internas del Frente Amplio sus posturas políticas. Bien, dos cosas en base a tu consulta. Primero, no hay que confundir la polarización en la interna por la candidatura que la polarización en el Frente Amplio. El Frente Amplio sigue teniendo una enorme diversidad, pero la interna se define polarizadamente entre dos candidatos. Eso yo creo que es innegable. Y no hay que interpretar o extrapolar de allí que esa es la situación político-ideológica del Frente Amplio. El Frente Amplio sigue teniendo esa diversidad político-ideológica, el sereñismo sigue siendo potente, aunque no esté en esa polarización. Y bueno, tendremos que dialogar mucho con los compañeros que de repente en una primera reacción, porque acá la política es racionalidad, comprensión, entendimiento, análisis, y también es pasión, es corazón, es la energía que mucha gente puso durante todo este tiempo en una perspectiva, en una candidatura. Entonces es entendible que pueda haber una reacción que yo respeto muchísimo y que acompaño, porque este no es un momento de felicidad para nosotros, tiene un componente de desazón, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Ahora,
desde el punto de vista político, desde el punto de vista político-ideológico, nadie queda en banda, porque el espacio serenista va a seguir siendo el mismo, va a ser la campaña con su perspectiva, con la lista 95, con nuestras posturas, nuestros posicionamientos. No vamos a la cola de ninguna otra candidatura. Acompañamos, sí, la candidatura de Yamandú. Y Yamandú, con su comando y demás, están haciendo su propia campaña, y nosotros vamos a seguir haciendo la campaña desde las perspectivas serenistas. Allí sigue teniendo el espacio toda esta gente que tú mencionás. Entiendo las reacciones iniciales porque los estómagos se revuelven y cada uno tiene su propia historia, su propia trayectoria, sus propios vínculos con los demás sectores, y no es fácil absorberlo. No nos fue fácil a nosotros tomar esta decisión, no es fácil transmitirla, pero lo que sí entiendo es que la columna serenista está para seguir haciendo campaña con nuestros propios posicionamientos, y ese es el espacio para toda esa gente que, entiendo, en una primera reacción haya quedado un poco con desazón. Buenísimo. Y perdón, si me permite, bien conciso, una cosita más. También hay personas que han llegado a plantear, incluso frente a amplistas que plantean que quizás las internas deberían... Nos están, digamos, jugando la trampa del solitario, en términos de que en lugar de estar apuntando hacia conquistar la victoria electoral en octubre, estamos teniendo debates que hay que tenerlos, pero quizá en el momento equivocado, rezagándonos, más allá de que los otros partidos políticos también estén transitando sus internas, digamos, en la agenda política. ¿Qué lectura haces vos al respecto de eso? Bueno, ahí ya vamos a un poco casi que a teoría de ciencias políticas, ¿no? Que Era concisa la pregunta y no la respuesta. Pero en realidad el Uruguay tiene una belleza, que es que el sistema político gira alrededor del sistema de partidos. Y eso le da una estabilidad y una potencia que lamentablemente otros países no tienen. Entonces tenemos grandes partidos que no son homogéneos, que tienen diversidad. Por lo tanto, en esta política hay periodos de competencia y periodos de cooperación. Y me parece que estar organizado en términos de la interna y después la nacional ordena un periodo de competencia en donde marcamos las diferencias político-ideológicas, siempre con la restricción de que esa competencia no hiera después la perspectiva de cooperación electoral que vamos a tener a la elección nacional. Y después la etapa, obviamente, después del 1 de julio, vamos a estar todos con la misma energía encolumnados atrás de la fórmula que los frente amplistas decidan. 12 minutos para las 9 de la noche, estamos en La Letra Chica y esto recién empieza. Estamos de vuelta en La Letra Chica para seguir hablando de campaña, pero antes agradecerles por todos los mensajes que estamos viendo allí que pasan, y los saludos y los mensajes también para tanto el entrevistado como los panelistas y todo el equipo. Pero vamos a seguir hablando de campaña, y para eso vamos a recibir a Eliana Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana. ¿Cómo estás, Eliana? Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, vamos a salir un poco de paseo, y no es el móvil en este caso, sino un paseo para recorrer el país con los precandidatos y las precandidatas a la presidencia, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio. Contanos primero un poco esta muestra que tomaron de la usina, parte de muestras de georreferenciación. ¿Cómo la tomaron? Bien, sí, hoy traemos un poco lo que son las recorridas de los precandidatos, de algunos de los precandidatos y precandidatas del Partido Nacional y del Frente Amplio en territorio. Y lo que hicimos fue analizar posteos de agenda en Instagram. O sea, la mayoría de los precandidatos y precandidatas publican, digamos, sus agendas en Instagram, y eso nos permite georreferenciar esos puntos donde hicieron las actividades, digamos, en territorio. Entonces, ver la intensidad, digamos, de la agenda en territorio. En un periodo, lo hicimos desde el 1 de marzo al 16 de abril, porque el 1 de marzo es donde empiezan oficialmente muchas de las campañas
los precandidatos, entonces elegimos ese periodo, digamos, como representativo, digamos, de lo que son el último mes y medio, digamos, de las campañas hasta el 16 de abril. Sin duda, y también me parece que está bueno para pensar la incidencia que van a tener las redes sociales en esta campaña en particular, ¿no? Respecto de las anteriores que hemos vivido. Sí, hay hace un 5 registro años. bien sistemático de agenda de todos los precandidatos y precandidatas que publican, digamos, todas las actividades que hacen en territorio. Eso nos permite llegar a estos mapas que mostramos acá. Ahí va. Bueno, esta es la primer placa donde vemos los precandidatos del Partido Nacional, 3 precandidatos, no todos. Álvaro Delgado en primer lugar, lo vemos acá, Laura Raffo y Jorge Gandini. Estos puntos indican las actividades que desarrollaban en territorio en ese periodo que decíamos del 1 de marzo al 16 de abril. Vemos una agenda mucho más intensa de Álvaro Delgado acá, cubriendo, digamos, todo el territorio. Él tiene 63 actividades en un mes y medio en territorio. Luego, en el caso de Laura Raffo, vemos que cubre sobre todo el sur del Río Negro, actividades en el sur del Río Negro. Y Jorge Gandini, vemos una agenda un poco complementaria de los otros dos, digamos, cubriendo zonas que no cubren, zonas y localidades sobre todo, que no cubren los restantes precandidatos. Como que se van complementando. Exacto, hay una complementariedad de agenda en muchos casos. Vamos a ver en el siguiente mapa que tenemos la misma información, pero unificada en un solo mapa. Entonces, las formas, digamos, los círculos, triángulos y el rombo indican el precandidato o precandidata, y vemos esa complementariedad de agenda, que hay pocas superposiciones. Esto es lo que nos permite ver si hay superposiciones en esas actividades, ya sea en la misma actividad, digamos, que van 2 precandidatos o en diferentes momentos, pero vemos que hay cierta complementariedad de la agenda cubriendo todo el territorio. Y cuando coinciden, ¿es que era el mismo acto, esto que decís? ¿O no, pueden ser en algunos casos eran los mismos que fueron, vamos a verlo después, que en el Frente Amplio eso es más común, digamos que hay en una misma localidad van 2 precandidatos o precandidatas. En el caso del Partido Nacional vemos que no se da esa superposición, que pueden ser la misma u otra actividad en ese periodo, digamos, que estamos analizando. No podemos hacer futurología, pero igual no puedo dejar de pensar qué pasaría si se suma Sartori también, ¿no? Como un precandidato, más allá del peso político en sí que puede tener, porque él el uso de las redes sociales lo tiene como algo muy incorporado a su figura política desde siempre, ¿no? Más desde las redes sociales y no tanto de trabajo en territorio, pero totalmente. Bueno, entonces vemos acá a precandidatos lo mismo por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, Carolina Cose y Andrés Lima. Acá vemos un escenario bien diferente, vemos que hay, digamos, unas recorridas sobre todo en Montevideo y Canelones, que es un poco donde se concentra 2/3 del electorado del Frente Amplio en esos 2 departamentos, según la elección de 2019. Y vemos también el norte y el sur, digamos, son como los territorios, digamos, que más se cubren en ese caso. También Andrés Lima con un peso fuerte ahí en el norte. También una cosa que es importante aclarar, que acá solo consideramos la agenda de los precandidatos y precandidatos. También hay figuras políticas que recorren territorio y que seguramente complementen agenda con los precandidatos, pero acá estamos haciendo foco solo en el caso de los precandidatos. Claro, por ejemplo, pensemos que Mario Vergara, quien tenemos de invitado, por si alguien recién se suma a ver La Letra Chica, también hizo gira, ¿no? Por el interior, pero no lo consideramos aquí. Figuras políticas, digamos, recorriendo también y cubriendo, entonces seguramente haya una agenda también complementaria ahí, pero bueno, ahora estamos analizando solo los precandidatos. Así que bueno, en estos puntitos amarillos decíamos está Carolina Cose, en estos rojos. Exacto, en los puntitos rojos allá está Andrés Lima. Y en estos azules Yamandu Orsi. Exacto, y en el primer mapa a Yamandu con Orsi. Esa fuerte presencia del área metropolitana. Exacto. ¿Y pensás que puede haber, también insisto, yo estoy para la futurología hoy, pero pensás que puede haber como algún trabajo más fuerte de acá en más, de acá lo que falta todavía de campaña para las internas en cuanto a redes sociales, a fortalecer, por ejemplo, Instagram o TikTok u otro tipo de redes sociales? Y sí, eso va a estar presente y este registro sistemático de agenda, digamos, va a seguir estando, entonces ahí vamos a poder hacer un seguimiento. Sin duda que van a estar, la presencia de los precandidatos es cada vez más fuerte, digamos, en esas redes. En alguna de las columnas eso lo veíamos. Y después acá, precandidato del Frente Amplio en el territorio, vemos lo mismo que lo que vimos en la anterior, pero en un mapa solo, y ahí vemos que en el Frente Amplio existe una mayor, como decía, superposición de actividades. Vemos acá, por ejemplo,
ven cuando hay los tres, el triángulo, el círculo y el rombo, digamos, que hay, digamos, actividades que pueden ser las mismas o no, pero que van los tres precandidatos del Frente Amplio. Sí. Y también vemos una fuerte presencia en las capitales departamentales, en el sur, o sea, en Montevideo y Canelones, y en las capitales departamentales, comparado con lo que es el Partido Nacional. O sea que aquí también podemos estar pensando que hay una apuesta grande, quizás a diferencia del Partido Nacional, que puede ser algo más de esto de la complementariedad, pensando de cara a octubre pensando en porcentajes también de apoyo, ¿no? Y aquí más para las internas. Para las internas. Eso lo vemos en la siguiente placa, donde comparamos y juntamos todos los puntos de los tres precandidatos del Partido Nacional y los tres precandidatos del Frente Amplio. Acá en el primer mapa vemos al Frente Amplio, allá en azul el Partido Nacional. Y ahí vemos de nuevo esto que decíamos, más concentración en el sur, y seguramente esto tenga que ver con esto que decías recién, que el Frente Amplio está mirando, digamos, más a la interna, de donde se juega, digamos, ese partido, que es en el Montevideo y área metropolitana, Canelones, y en el caso del Partido Nacional, ya con miras a octubre, con un candidato más fuerte, digamos, en general. Bien. Podemos ir a la última. Yo y después la última, un poco pensando en eso, decimos, bueno, ¿qué peso tiene? El Frente Amplio es la primera columna y la segunda columna es el Partido Nacional, y juntamos Montevideo y Canelones, la cantidad de actividades en Montevideo y Canelones, y en el interior, acá vemos que en el Frente Amplio está más repartido entre Montevideo y Canelones y el interior. El volumen global, digamos, es más grande, como dijimos, el Partido Nacional, de cantidad de actividades, y en el caso del Frente Amplio está más repartido entre Montevideo, Canelones y el interior, mientras que el Partido Nacional, el 90, digamos... El color azul. El color azul son las actividades que fueron en el interior, o sea, el peso es mucho más significativo de actividades en el interior que Montevideo, vinculado a esto que decíamos de un candidato más fuerte y más mirando en octubre. Sí, y también en esa presencia en el interior, en el caso del Frente Amplio destacabas por ahí visitas y actividades en capitales, sobre todo departamentales. En el caso del Partido Nacional ahí sería diferente, es más de recorrer más en pequeñas localidades. Pequeñas localidades. Eso también cambia un poco, el Frente Amplio es más al sur y más en capital, concentrado en capitales departamentales. Bien, hay que pensar entonces cómo puede seguir esta estrategia. Sí, después analizaremos lo que sigue pasando. Ahí va. Bueno, Eliana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos con Jorge. Vergara, ¿en qué le deja pensando? ¿En qué le dejan pensando estos puntitos y este mapa? No, me parece un planteo razonable. Nosotros en general habíamos arrancado la recorrida en todo el país ya inmediatamente después del acto de la Paloma del Frente Amplio, fue el 10 de febrero, ¿verdad? Que cae una buena parte fuera del periodo de análisis. Pero creo que lo que está claro es que el Frente focaliza la actividad en donde entiende que está el 60-70% del electorado de la interna, que es en la zona metropolitana, ¿verdad? Y creo que desde ese punto de vista tiene racionalidad en esta etapa. Obviamente hay que hacer algo bien distinto de cara a la elección nacional, ¿no? Ah, bueno, en eso me he quedado pensando. Sí, la relación Frente Amplio interior, pensando hacia octubre, ¿cómo debería ser? Mucho más intensa. Yo creo que ya lo viene siendo, porque este es un periodo en actividad de campaña, pero de la autocrítica que el Frente hizo después de la derrota electoral, una de las cosas que quedó claro fue que nosotros interpretábamos que nos habíamos alejado de la gente, habíamos tenido un debilitamiento en los puentes de diálogo con la sociedad uruguaya, y en particular con el interior. Y el Frente Amplio reaccionó con el programa El FAT Escucha, que fueron 2 vueltas íntegras al territorio nacional, más de 1.700 reuniones en cientos de ciudades y localidades. Y eso llevó 1 año y medio. Después también hicimos una intensa recorrida por el interior a la hora de juntar las firmas contra la ley de urgencia, a la hora de hacer campaña por el referéndum, y luego a la hora de la conformación de las bases programáticas, el Frente Amplio volvió a hacer una recorrida por todo el país que le llamó Diálogo por Uruguay. Entonces yo te diría que del año fines de 2021 a todo 2022, 2023 y lo que va de 2024, el Frente ha tenido una actividad intensa en el interior que antes no había tenido. Y yo espero que eso también se manifieste después a la hora de la cuestión electoral. Pero ni que hablar que en clave de campaña
hacia la elección nacional tenemos que intensificar mucho más nuestra labor en el interior, porque bueno, ahora en la interna está claro que se ve que el foco de decisión de la interna está sobre todo en la zona metropolitana. Senador Mario Vergara, gracias, la seguimos en cualquier momento. Con mucho gusto. Perdón, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya. Pues no pregunté nada, así que me toca. Sí, no. Te toca cuando quieras, Karina. No, pero yo quiero solo meterse una pregunta. Yo me quedo, tranquila. No, sí, yo sé que usted aguanta, por eso le voy a preguntar. Si tuviera ahora enfrente a Martina Casás, ¿qué le diría? No, la verdad que mira, nosotros como sector nos planteamos que el Frente Amplio tiene un protocolo en materia de evaluar justamente las situaciones de denuncias vinculadas a violencia política, violencia basada en género, que la tramita el Tribunal de Conducta Política, y por lo tanto nuestro espacio lo que hizo fue tomar los antecedentes y volcarlos al Tribunal de Conducta. Y dijimos, no tenemos nosotros nada que opinar hasta que el Tribunal de Conducta Política y el plenario definan, porque nosotros no tenemos ámbitos para procesar y evaluar ese tema. Por lo tanto, nosotros nos remitimos a lo que el Tribunal de Conducta dictaminó y nos remitimos a lo que el plenario del Frente Amplio resolvió. Y no diría más que eso, diría, hicimos lo que debíamos hacer, que era tomar los antecedentes de todas las partes, volcarlos al ámbito que el Frente Amplio cedió para evaluar y recomendar y dictaminar sobre estos temas. Eso fue lo que sucedió. Nosotros no nos expresamos porque no teníamos que expresar hasta que el Tribunal de Conducta definiera, porque el propio protocolo indica que esas cosas no deben hacerse, que son parte de un proceso de revictimización que hay que evitar, y así actuamos. Entonces, lo único que tenemos para decir es, actuamos como entendimos que debíamos hacerlo. El propio dictamen del Tribunal de Conducta Política lo dice que el sector actuó respetando los lineamientos del protocolo, y después no nos corresponde opinar, es más que haber avalado en el plenario del Frente Amplio la recomendación que hizo el Tribunal de Conducta Política. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias, Vergara. Azul. Volvemos a salir a la calle, esta vez con Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde estás? Azul, renuevo el saludo en esta noche de domingo. Nuevamente me encuentro apostado aquí en el Palacio Legislativo. A propósito de lo que prometimos al inicio del programa de La Letra Chica, vamos a conversar con el diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, pero también integrante del colectivo Afirma Tus Derechos, a propósito de esta iniciativa de plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Sibila, gracias por estar con nosotros en esta noche a La Letra Chica. Bueno, consultarle lo primero, lo urgente. ¿Se llegan a la firma faltando una semana? Se llega, a pesar del viento también, que nos está matando, se llega, sí. Estamos ya seguramente pasando la cantidad de firmas necesarias. Ahora se trata de poder recolectar firmas en estos días para tener un colchón de firmas que permita llegar a la Corte Electoral con aire, digamos. Bueno, según los protocolos se entregarían el próximo sábado estas firmas ante la Corte. El sábado 27, esa es la fecha límite para la decisión que hay que tomar de parte de la ciudadanía de firmar o no firmar esta propuesta. Y bueno, ahí estaremos ante la Asamblea General presentando las firmas correspondientes. Si bien hay un proceso de conteo, también una posterior elección de color para la papeleta, ¿se piensa hacer por parte de Afirma Tus Derechos también una campaña nueva por el interior del país como ya se hizo en esta primera etapa? Bueno, seguro nos vamos a movilizar, todas las organizaciones políticas y sociales que estamos de acuerdo con esta propuesta, nos vamos a movilizar a lo largo y a lo ancho de todo el país, como lo hemos hecho en esta primera etapa, porque es muy importante el diálogo con la ciudadanía sobre 3 puntos que son el eje de esta propuesta, ¿no? En primer lugar, la equiparación de los salarios y jubilaciones mínimas con el salario mínimo nacional. Esto es algo de justicia. Si los trabajadores y trabajadoras tenemos un salario mínimo fijado por decretos que el propio Poder Ejecutivo va emitiendo, pero que además es un concepto que está establecido en la normativa general del país,
país, es importante que las jubilaciones y pensiones mínimas acompasen ese salario mínimo nacional. Esto va a significar en primera instancia un aumento sensible de las jubilaciones y pensiones mínimas y después una relación permanente entre lo que es la remuneración de los trabajadores y trabajadoras activos y los que están jubilados o los pensionistas, ¿no? Ya a fines de los 80 se tomó una decisión similar cuando se relacionó el aumento, el ajuste de las jubilaciones con el índice medio de salarios, ¿no? Hay una relación y bueno, se quiere establecer también en el caso de las jubilaciones y pensiones mínimas que son muy bajas. En segundo lugar, establecer en la Constitución el derecho a jubilarnos con 60 años. Eso obviamente no es una obligación para el trabajador puede trabajar más tiempo si así lo desea, pero lo que queremos es que quede una salvaguarda en la Constitución para que no vengan los gobiernos y cambien la edad para jubilarnos solamente por una decisión parlamentaria, ¿no? Entonces, nos parece que esta norma constitucional conquista, en realidad reconquista algo que ya teníamos como derecho los trabajadores y las trabajadoras en el Uruguay, atiende situaciones de muchísimos trabajadores que a los 60 años ya no pueden seguir trabajando, la dificultad para reinsertarse en el mercado de trabajo también cuando uno está cerca de esa edad, si pierde el empleo, y también favorece que nuevos trabajadores se puedan incorporar al mercado de trabajo porque el hecho de que los trabajadores se jubilen a una edad más temprana permite también que haya un recambio, ¿no? Ese derecho es un derecho que lo que va también a garantizar es que si mañana se quiere modificar la edad para jubilarse, no es que no se pueda hacer, sino que se va a tener que consultar a la ciudadanía, ¿no? Ahora este gobierno decidió aumentarla a 5 años y no consultó a más nadie que al Parlamento, que es muy importante, es una instancia representativa. A mí me toca estar ahí como a otros diputados y diputadas, senadores y senadoras, pero no se consultó a la ciudadanía en algo que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras. Y en tercer lugar, terminar con una injusticia histórica, que es la de las AFAP, ¿no? El lucro con nuestros aportes, es decir, nosotros hacemos aportes todos los meses y muchos de nosotros estamos obligados, ahora esa obligación se generalizó, además con la última reforma, a aportar una parte de eso compulsivamente, porque nos lo imponen, a una entidad privada, ¿no? La República FAP es propiedad de instituciones públicas, pero no deja de ser una empresa financiera, una empresa privada que como tal lucra con ese dinero, ¿no? Haciendo inversiones, con otras estrategias, digamos que lucra con ese dinero, lo pone también en riesgo de alguna manera y cobra una comisión por lucrar con ese dinero. Entonces es un negocio redondo para las AFAP, pero pésimo para la gente. Cuando uno mira el promedio de lo que perciben los trabajadores y las trabajadoras por AFAPs cuando se jubilan, es lastimoso, ¿no? Jubilaciones menores a 3.000 pesos, realmente una vergüenza comparado con el BPS, 4 veces menos. Entonces nos parece muy importante que estos 3 aspectos queden consagrados. Para eso trabajar hasta el sábado y después intensamente a lo largo y a lo ancho de todo el país cuando la papeleta esté confirmada. Sibila, nos queda un minuto. Quería consultarle qué lectura política tiene esto. Usted sabrá que en tiempos electorales esa es la balanza que a veces también pesa. Bueno, la lectura política es que hay una sociedad consciente que decide poner a consideración de toda la ciudadanía, a través de su organización, a través de las firmas de los ciudadanos y las ciudadanas, una propuesta, ¿no? Y esa propuesta abre un debate que hasta ahora estuvo muy cerrado, y ese debate lo va a saldar la gente. Esa es la lectura política. La democracia directa es un instrumento fabuloso, le permite a la ciudadanía opinar directamente sobre los temas. Por esa misma razón, nosotros en el debate interno del Frente Amplio hemos planteado también que apoyamos que se plebiscite junto con la elección otra propuesta, que es la del ingreso transparente a la función pública, que la está proponiendo otro partido político, que para nosotros se tiene que generalizar a todo el Estado como norma y no solamente a una parte del Estado, pero creemos mucho en la democracia directa en estos temas que son de interés general. Así que la lectura política es afirmar la democracia, afirmar los derechos de la gente a través de la participación del pueblo. Bien, muchas gracias. No, a ustedes. Bien, así pasaba Gonzalo Sibila haciendo su aporte acerca de uno de los temas de análisis en esta noche. Gracias, Juan Pablo, gracias a Sibila, a vos, y contigo nos reencontramos en un minutito cuando hablemos de educación, porque en el próximo bloque de La Letra Chica el tema será escuela pública. Ya venimos. A 19 y lo dicho, en este segundo bloque temático de esta Letra Chica, vamos a la escuela.
frente a la caída de la matrícula, vamos a tener menos grupos. En los hechos, hace pocos días atrás, Primaria señaló que había en el año 24 9.400 niños menos. Si uno lo piensa en términos de grupo, eso equivale más o menos a 250 grupos menos, ¿verdad? Hoy nos encontramos con que hay grupos superpoblados, particularmente en educación inicial y primaria, y mientras se da esta situación de grupos superpoblados en este nivel de sistema educativo, tenemos maestras y maestros sin trabajo. Y a propósito de este tema, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria, denuncia que hay cientos de maestras que no logran elegir un trabajo estable para este año y, por otro lado, que hay más de 1.100 grupos que tienen 30 o más estudiantes en las escuelas públicas. Para charlar de este tema recibimos a Elvia Pereira, que es doble secretaria general del PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de Magisterio. Elvia, gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a Antonio Romano, en su condición de coordinador del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, especializado además en Historia de la Educación. Romano, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya charlamos con ustedes. Vamos con Azul. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a Mariana Cianelli, nuestra compañera periodista. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Bueno, Mariana, es un hecho que la caída de los nacimientos, la caída de la natalidad en Uruguay existe. De hecho, hay diversos estudios. Uno de los más recientes es el de Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Veíamos, lo estábamos leyendo para preparar el programa, dirigido por Wanda Cabela, por Ignacio Pardo, conocidos demógrafos, que señalan, por ejemplo, que en los últimos 7 años ha habido una caída en los nacimientos del 37%, ¿no? Entonces, hay algo que también tiene que ver mucho con lo que estábamos charlando de la educación, que es cómo impacta o cómo se traduce esta caída de la natalidad también en la formación de grupos en la educación, en la inscripción, ¿no?, de alumnos desde primera infancia, educación inicial hasta primaria. ¿Cómo se traduce eso y qué está pasando ahora con esta problemática, ¿no?, de estos 1.100 grupos con superpoblación de alumnos? Bueno, efectivamente es un problema que está siendo abordado por la ANEP, que obviamente tiene incidencia en lo que está pasando en la educación. Las autoridades de primaria y de la ANEP dieron una conferencia el 5 de abril donde presentaron los últimos datos sobre la cantidad de estudiantes que se han inscrito y la cantidad de grupos que se han ido armando. Este año hubo 9.000 estudiantes menos registrados y en particular esa baja se dio sobre todo en educación inicial, ahí lo vemos en pantalla, que hubo 4.000 inscriptos menos. Vemos que de 2023 se pasó de 327.000 a 318.000 estudiantes y efectivamente la baja sobre todo se está registrando en educación inicial. Esto, como bien decías, está atado con la caída de la natalidad. En particular, desde 2015 hubo, y esto lo trae primaria en esa conferencia de prensa, hubo 17.000 nacimientos menos. ¿Cómo impacta a nivel de la educación, a nivel de la cantidad de matrícula? Bueno, hubo un estudio realizado por la ANEP y la Facultad de Ciencias Sociales, también Naciones Unidas, que se presentó en 2022 y decía en ese momento que de cara a 2030 la ANEP iba a perder 25% de la matrícula que tenía actualmente justamente por esta caída de los nacimientos. Después de 2030 los demógrafos lo que decían es que se va a empezar a estabilizar el tema de la caída, ¿no?, de la baja. Esto también lo que advertían es que se iba a empezar a ver esa caída con más fuerza a partir de 2022 y 2023, lo íbamos a empezar a ver y por eso, vuelvo a los datos que presentaron, por eso estamos viendo en educación inicial menos inscriptos porque ahí es donde se ve. Pero a su vez, esto se une con un tercer elemento que también está en juego, es que a menos cantidad de niños y niñas,
también se están contratando menos maestros y maestras. Las autoridades decían en esa conferencia de prensa que actualmente hay 22.000 contratos de maestros y maestras y señalaban que se habían contratado 80 menos. Esto, digamos, entra en contradicción con lo que ha denunciado la Federación Uruguaya de Magisterio, que es que a principio de año, cuando arrancaban los cursos, que ellos tenían el registro de que solo en Montevideo había 400 maestros y maestras que no estaban pudiendo ejercer y en la conferencia de prensa que hicieron el viernes pasado, ampliaron ese número a 1.000 en todo el país. O sea, esos son grupos que no han podido, que los maestros y maestras no han podido elegir horas para dar clase. Exacto, ¿no? Básicamente sí. Claro, eso. Pero entonces la resolución, digamos, ante la caída de nacimientos, digamos, ante la baja natalidad, es agrupar a niños y niñas en grupos, vale la redundancia, que tienen más alumnos, ¿no? Más de 30. Claro. Seguro. Sí, bueno, justamente en su momento cuando se presentó este estudio que hablaba sobre la cantidad de estudiantes que iba a tener la ANEP, se veía como una posibilidad, ¿no? Esto también era tomado como una posibilidad porque vos tenés menos cantidad de niños y niñas, se podría llegar a pensar en, bueno, cómo se mejora el abordaje, tenemos más maestros y maestras para atender estas situaciones de superpoblación, pero sin embargo todavía eso no ha sucedido. Claro. Bueno, justamente la ANEP informaba en esa conferencia de prensa que hay 1.028 grupos con más de 30 alumnos y hay 9, decían las autoridades, con más de 36 grupos. Ahí hay un abordaje desde primaria que han hecho mucho énfasis, que es justamente intentar poner el foco en los grupos mayores de 36. Ahí ven efectivamente que existe un problema, lo han reconocido, y como parte, digamos, de las soluciones que proponen es, bueno, en esos grupos intentar o implementar duplas de maestros o maestras o intentar dividirlos. Es interesante porque en esto de repensar los formatos escolares, que siempre se habla de las duplas pedagógicas como una oportunidad, de hecho las autoridades de educación lo han nombrado de esta manera, ¿no? Como una ventana de oportunidad para repensar los formatos escolares, como las duplas pedagógicas. ¿Pero ahora eso está pasando o no? Bueno, lo que han dicho, lo último que dijo la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, es que todavía sigue el problema. Entonces, digamos, no han todavía solucionado y ya arrancó el año con esa superpoblación. Claro. Y a la vez falta de maestros y maestras que tengan un lugar de trabajo concreto y que puedan elegir horas. Y que están buscando, ¿no? Pero bueno, también es considerado para las personas que trabajan en la educación un problema los grupos mayores de 30. O sea, no es solamente obviamente mayores de 36 es un dato alarmante, pero también se complica ese escenario de estudiantes de 30 a 35 alumnos. Pero en ese caso las autoridades lo que han dicho es que para algunos maestros y maestras eso no es un problema, entonces el foco está en estos grupos de más de 36. Mariana, muchas gracias. Vamos a trasladar seguramente estas consultas y otras a los invitados que están ahora con Jorge. Gracias. Bien, y empiezo por Elvia, a propósito de las dudas que quedaban planteadas, por donde quieras empezar. Bueno, voy a elegir por dónde empezar, ya que me das la oportunidad. Y una de esas es que cuando se anuncia algo a la población, sea de donde sea, pero mucho más de quienes tienen la responsabilidad, que son la dirección de la ANEP, la dirección de primaria, los números deben estar ajustados a la realidad. Después vendrán los análisis de qué se puede hacer y qué no con esas cantidades. Una cifra que a nosotros poderosamente nos llamó la atención es esa cantidad de 9 grupos
de inicial y primaria que tienen, según las autoridades, más de 36 alumnos. Como la Federación ha tenido algunas dificultades para lograr la información que le había solicitado en tiempo y forma a la Administración, es que nos tomamos el tiempo hasta que tuvimos los datos oficiales de corroborar esto, que no era lo que en las escuelas se estaba viendo. Y en verdad de estos datos surge que no son esos 9 grupos. ¿Cuánto le da a ustedes? No, le da la Administración. Ajá. Los datos son de la Administración, no son nuestros. No, pensé que ibas a contrastar, perdón, pero está bueno también para pasar en limpio. Yo no entendí. Pensé que ibas a contrastar datos de la Administración con los datos que el propio gremio recopiló entre los trabajadores. Lo que nosotros contrastamos son los datos que manifestó públicamente la Administración con los reales que les pasó tiene la Administración oficialmente. No son 9, ¿cuántos son? Esos 9 son solamente en Montevideo. ¿Y en todo el país? 62 cargos tienen, 62 grupos tienen 36 alumnos y más. Ahora, ¿el problema son los 36 alumnos y más? Sí, claro, es un problema para todos, para el aprendizaje de los chiquilines, para las condiciones de trabajo, es un problema. Ahora, tener 30 y más y tener 1.187 grupos con 30 y más, ¿no debería atenderse esta situación también como un problema? Miren, en enero, en la primera partita del año, estuvimos con Dirección General de Primaria en esto de la baja de la natalidad, tomarlo como una oportunidad para mejorar aprendizajes, condiciones de trabajo y posibilitar que las maestras que ya egresaron de su formación tuvieran donde desempeñar su profesión. Para tener grupos más reducidos y trabajar mejor. Hicimos propuestas, se las hicimos orales, se las hicimos por escrito, las fundamentamos en esto de, por ejemplo, duplas pedagógicas. La Federación, si bien entendemos que no es lo óptimo, 2 maestros en una misma clase, pero en esta situación sería conveniente para los aprendizajes de los chiquilines, para que las maestras tuvieran trabajo y para que las condiciones mejoraran. No es lo mismo, cualquiera puede darse cuenta, estar en un grupo de 30 alumnos o más que están en un grupo con un promedio de 25. Digo, es muy fácil de poder entenderlo. ¿Y qué recepción la Administración estuvo de acuerdo con nosotros en enero y pidió que diéramos un tiempo para tener esta información, que bueno, que ellos estaban procesando, que iban a ver cuándo comenzaban, y después la tuvimos después de la conferencia de prensa. Pero efectivamente lo que hay hoy es un programa de tutorías que empieza ahora, con una mínima cantidad de horas, que empieza ahora hasta el mes de agosto. Eso muy lejos de la dupla pedagógica que planteábamos. Muy lejos de... Un programa, perdóname, pero para los que no estamos en el tema. Tutorías es que las maestras tienen trabajo tutoreando. Exacto. En vez de estar al frente de una clase, tutoreando. No, las mismas maestras que están al frente de la clase, a contraturno, hacen un proyecto de tutorías y lo llevan a cabo con algunos niños que tienen rezago educativo. ¿No es trabajo para más maestras? Y no. Es más trabajo, sí, es más oportunidad laboral para aquellas que ya están en aula. Elvia, ya la seguimos, pero para trascender el punto de vista de la experiencia o el sentido común que podemos tener todos, le quiero preguntar a Antonio esta cuestión de cuál es la importancia de las clases, qué peso negativo puede tener una clase superpoblada. ¿Cómo repercute? Capaz que, ¿sabés qué? Me gustaría hacer una referencia a un punto anterior. Primero, el acceso a la información y la disponibilidad del acceso a la información, que no es una cuestión privativa exclusiva de este gobierno, y es que no es fácil acceder a esa información que actualmente, digamos, hay que solicitarla. Los ciudadanos no tenemos acceso a esa información. Si uno entra al observatorio de la NEP, que uno pueda tener posibilidad de interactuar y hay un conjunto de indicadores, yo intenté hacer, primero, no hay un indicador que esté vinculado con la cantidad de grupos
y no hay tampoco la posibilidad de hacer la evolución, porque lo primero que yo quise hacer fue decir, bueno, contrastemos a ver qué era lo que pasaba antes, no solamente lo que pasa en la actualidad. Esta información no está disponible y me parece que eso es un problema de política pública, ¿no? ¿En qué medida los organismos públicos creen que tienen derecho a guardar la información y que esta información solamente se pone a disposición del conjunto de los ciudadanos cuando se entiende que es conveniente? ¿Y no lo tiene tampoco el INE, de esto del Instituto de Evaluación Educativa? Lo que pasa es que podrían acceder si lo solicitan, pero el tema es, ¿tiene que solicitarlo un organismo público a otro o esto tiene que ser de disponibilidad pública para que el conjunto de los ciudadanos podamos efectivamente evaluar las políticas? ¿No? Porque en realidad la transparencia ha sido como un norte que ha definido este gobierno, como una característica de las políticas, y uno esperaría, ojo que en esto no estoy atribuyendo la responsabilidad exclusivamente a este gobierno, ¿eh? Esta es una práctica habitual de muchos organismos públicos y en particular de la ANEP. Yo fui anteriormente director de planeamiento de la ANEP en el periodo del gobierno anterior y cada vez que se presentaba un informe había que presentarlo al CODICEN. Cada investigación se tenía que presentar al CODICEN y el CODICEN determinaba si se entendía que era conveniente publicarlo o no. Y teniendo organismos técnicos que lo que uno tiene que, en este caso, saber es si efectivamente esas investigaciones tienen la calidad que se exige. Primer punto, me parece importante mencionarlo porque me parece que esto trasciende a este gobierno, trasciende a esta situación. Segundo, antes de responder la pregunta sobre la importancia, uno puede ver el tema, y me parece muy importante lo que estabas preguntando, uno puede ver como una cuestión meramente administrativa de cantidad de cargos y cantidad de alumnos por grupo. Esta es una discusión no de carácter administrativo, sino eminentemente pedagógica. Y ese es en ese plano que se tendría que estar instalando de cuán conveniente es que en una clase una maestra, cuando estamos pensando, una maestra, un maestro, un profesor, estamos pensando en avanzar a un proceso, digamos, en el cual queremos tener un seguimiento más individualizado, ¿cómo esto puede ser posible en 4 horas con 30 estudiantes o con 30 alumnos? Prácticamente ahí entran en contradicción los principios de la política de avanzar en una dirección de acompañar las trayectorias con, digamos, tener 30 gurises y trabajar simultáneamente sin ningún otro apoyo. ¿Tenés en la cabeza un aproximado del número ideal? En realidad esto ya está discutido, pero ¿Sí? En realidad sí. El tema es, podríamos discutir variantes, porque pueden haber modalidades distintas de trabajo. Pueden trabajar 2 docentes en un grupo de 30, por ejemplo, y podría ser un buen número. Puede trabajar un maestro, digamos, con 20 alumnos, 25 alumnos, pero 30 es un exceso. Bien. Primera cosa. Y si me permitís, una última cosa más vinculado a este asunto que me parece importante, que particularmente con esta transformación educativa, hay algunas decisiones de política educativa que están impactando, digamos, en la manera en que un docente puede enfrentar una clase. ¿A qué me refiero? Se han planteado, digamos, el tema de la supresión de la repetición, cosa que celebro, y esto es un indicador muy importante que me gustaría decirlo, que ha bajado de una manera significativa. Si uno compara los guarismos con el 2019, 2021 y 22. Ha bajado y descendido de una manera muy importante la repetición. Yo creo que esta es una muy buena noticia, pero esto tiene una consecuencia. Y es que, por ejemplo, en el caso de los gurises que antes repetían en primero, ahora pasan todos a segundo. Entonces, si ahí le sumamos de que pasan todos a segundo y tienen 30, 35 gurises, estamos generando un escenario extremadamente complejo. Por eso digo, este no es un problema administrativo, sino de cómo se compatibilizan las decisiones de política educativa y de política curricular con la forma de organización de los grupos, ¿no? Y cómo se distribuyen esos grupos y la cantidad de alumnos para hacer que sea razonable esa política. Bien, ya la seguimos en este rincón del estudio. Hay mucho más para hablar, por supuesto, con ustedes. Y ya estaremos en unos minutos con el panel, ahora con Azul. Si la información no me falla, Juan Pablo sigue dando vueltas por los barrios y está ahora en la puerta de una escuela. Creo que es la escuela 40, allí en el barrio de Vera, en Jacinto Vera. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás con familias organizadas de la escuela pública?
Azul, te vuelvo a saludar en esta noche fresca y ventosa aquí en Montevideo. Mira, me encuentro, como dijiste, aquí lindero al barrio Goes, a propósito de lo que se está hablando allí en la letra chica. Si estamos hablando de educación pública, el papel de las familias, de los alumnos es fundamental. Por eso vamos a hablar con Olga Fernández, quien es partícipe de Familias Organizadas de la Escuela Pública. Gracias por recibirnos, Fernández, en esta noche. Le quiero consultar, bueno, cuál es la óptica de esta organización acerca de lo que está sucediendo en la educación pública, qué balance hacen y cómo ven el tema. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy preocupados, como la mayoría de los actores de la educación pública, por la situación que hay en las escuelas, ya no solamente con el tema de la superpoblación, como vienen hablando en el programa, que bueno, para nosotros, más que superpoblación, a nosotros lo que nos preocupa es que hay una situación de desigualdad muy grande, ya no solamente entre el sector público y privado, sino que entre el mismo sector público, que se va afianzando. Y justamente la superpoblación es una señal de ello. Hay escuelas con mucha superpoblación, con muchos niños, que bueno, es bueno que vayan muchos niños a la escuela, lo que no es bueno que no hayan condiciones para que sea óptima su participación o su desarrollo en la escuela. ¿Es un dato de la realidad esto de los 1.100 grupos con 30 o más de 30 alumnos? La cantidad de grupos en esa situación no la tenemos nosotros porque no hemos hecho un relevamiento y no tenemos información institucional al respecto, pero sí nos consta que muchísimas escuelas están en esa situación o grupos particulares en algunas escuelas. Sí, es una realidad. Fernández, ¿qué está pasando con el Consejo Participativo, algo que está también consagrado en la Ley de Educación? ¿Se está cumpliendo con esto? No, eso en realidad nunca se cumplió a cabalidad. Para nosotros es un espacio muy importante porque no solamente es un espacio de deliberación, sino también de propuesta. Para nosotros, por ejemplo, era un espacio por excelencia para haber empezado a conversar los elementos necesarios para una verdadera transformación educativa y bueno, se soslayó y en realidad para nosotros el Consejo de Participación es un espacio además importante porque le da lugar a los chiquilines. Es el único espacio que le da realmente lugar a los chiquilines, que son el objetivo de la educación y que siempre quedan por fuera de las decisiones de la educación. Son los que siempre quedan postergados. Fueron los más postergados durante la pandemia y siguen siendo postergados al día de hoy. Los saberes se terminaron acomodando, digamos, entre comillas, luego de la pandemia. ¿Qué sucedió con eso? No, el rezago de los contenidos que se generó producto de la pandemia se mantiene al día de hoy y si no se toman medidas, vemos que se van a arrastrar, se van a seguir arrastrando. Nosotros consideramos de que hacer de cuenta de que el rezago es algo que sucedió y ya está, va a ser totalmente negativo justamente para el desarrollo educativo de los chiquilines después en educación secundaria y en la universidad. Va a ser un factor también de desigualdad. Por eso para nosotros es importante de que la administración cumpla con la promesa que hizo en pandemia de que los rezagos iban a ser superados. ¿En qué está el programa alimenticios en las escuelas? ¿Qué balance hacen ustedes al día de hoy acerca de su funcionamiento? Bueno, nosotros vemos desde el 2020 para acá que ha involucionado la calidad y la cantidad de los alimentos, han involucionado totalmente, ya sea por un sistema, por una de las modalidades como por otra, porque conviven distintas modalidades de la alimentación escolar. En general también ahí nosotros lo que vemos es que muchas veces prima la discrecionalidad. Hay una necesidad, una demanda creciente de las familias desde la pandemia para acá de poder asistir a los chiquilines, llevar a los chiquilines al comedor y sin embargo no ha habido una política de beneficio de esta situación hacia los chiquilines. Nosotros nos llama mucho la atención esto porque además durante la pandemia
no fueron ejecutados los dineros que están reglamentados por ley. Vamos a contarles para que no sepa que la alimentación escolar se desprende del impuesto de primaria que pagan todos los ciudadanos uruguayos. Entonces, en realidad nosotros nunca hemos visto que haya una correlación, una coherencia entre la alimentación y de los dineros que son supuestamente destinados para eso. Por otro lado, una parte del impuesto a primaria también se supone que va para los campamentos educativos, las salidas pedagógicas, y sin embargo, durante los años de pandemia no se hicieron los campamentos, no se hicieron salidas pedagógicas, y posteriormente inclusive hubo un año en que no se permitían los campamentos y esos dineros no fueron ejecutados, o por lo menos no tenemos conocimiento en qué fueron ejecutados. ¿Las autoridades qué dicen acerca de este tema? Bueno, nosotros hicimos nos presentamos una consulta por el marco de la Ley de Acceso a la Información y no recibimos respuesta. O sea que ustedes tramitaron, digamos, y cursaron el camino para que el Estado le dé las respuestas correspondientes y hasta el momento no la han recibido. Hace años ya, no la hemos recibido. Bueno, le agradecemos, Fernández, que haya dialogado con nosotros y que también sume al debate que tenemos en la mesa de la letra chica de esta noche. Muchas gracias a ustedes. Compañeros, bueno, así está la situación según los familiares organizados de la escuela pública. Gracias, Juan Pablo, por traer la voz desde la calle. Y vamos a analizar justamente estas miradas que traían las familias organizadas por la escuela pública con el panel. Karina. Bueno, nada, retomar con respecto a la importancia de la educación de calidad y como una forma de poder acceder a los derechos plenos, ¿no? Y cuando tenemos en cuenta que hay muchos de esos niños que llegan a la escuela con un índice alto de déficit alimentario, y te encontrás con que capaz que lo único que comes en la escuela es eso, o como nos narraba una maestra de Río Negro, que los maestros hacían colecta para que no solo fuera el vaso de leche, sino que pudieran tener un poco de pan para acompañar. Es una cosa que no se condice con la realidad, que hace un par de semanas atrás recibimos en la mesa también a alguien hablando de eso. Y otra de las cosas que me parece bien, que en un estudio que hizo la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, encontraron que había disminución de matrícula, superpoblación de grupos, escaso aumento de la oferta de tiempo completo, de escuelas de tiempo completo y falta de equipos multidisciplinarios, escasez o ausencia de auxiliares y asistentes técnicos en jardines de infantes y ausencia de maestros y maestras comunitarias. Para quienes necesitan de otro tipo de apoyo, las maestras y maestros comunitarios son esenciales. Son claves. Esenciales, sobre todo para poder sostener el poco capital cognitivo que esos gurises tienen. Y pasando a la otra órbita, ¿no será tiempo que Uruguay se plantee trabajar la alfabetización nacional? Elvia, ahí quedó planteada la pregunta de la alfabetización y tengo varias preguntas para hacerte, pero prefiero darte la palabra pues se han dicho muchas cosas para que vos sigas por donde quieras, después te pregunto lo que quieras. Sí, se han dicho muchas cosas y algunas como para hacer algunas precisiones. Y una tiene que ver con cuál sería, porque es algo que inmediatamente viene a preguntar, ¿cuál sería la cantidad exacta del número exacto de alumnos dentro de una clase? Antonio se refería a políticas curriculares, políticas educativas. Bueno, pensemos en algo que estuvo planteado, está dentro de las escuelas, que es la política de inclusión de todos los niños y las niñas. Imaginémonos decir, la Federación Uruguaya de Magisterio dice que debe rondar 25 alumnos, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo van a ser atendidos esos niños? La panelista Karina hablaba de maestros comunitarios. Y bueno, ahí hacer alguna precisión. Hace pocos años se cambió el maestro comunitario, como todos y todas lo concebimos, lo defendimos, ayudamos a construirlo desde los lugares, que quedó
estancado en una cifra de alrededor de 500 maestras con ese objetivo de estar en la comunidad, de integrarse. Quedó estancado, decís, porque la perspectiva era que siguieran aumentando la cantidad. Y era lo deseable para toda la sociedad. ¿Y en qué está hoy? Y no, hay una figura nueva, que hay como un mix ahí que se hizo como maestro comunitario integrador, que es como un maestro, un equipo que está apostado en inspecciones de escuelas, en inspecciones departamentales, atienden algunas escuelas y no solamente están en un territorio, tienen objetivos totalmente distintos. Es otra cosa. Es otra cosa. El día viernes recibimos una evaluación que habíamos pedido a las autoridades sobre el nuevo programa de maestros comunitarios integradores, esta nueva figura que suena muy bonito su nombre, pero efectivamente en territorio lo que nosotros recibimos de las comunidades es que la maestra comunitaria, tal cual, aquella que con su túnica blanca entraba a todos los rincones del país, hoy es otro y se está pidiendo y demandando que se revea este programa cómo está funcionando hoy. Por ejemplo, también hablaron del programa de alimentación escolar, ahí tuvimos muchas acciones que tal vez no fueron públicas, pero la Federación tuvo muchas acciones, no solo en pandemia, después de la pandemia, también resistiendo a recortes del presupuesto educativo que también iban a recortar presupuesto para la alimentación de los chiquilines. Elvia, ahora vuelvo al panel, pero hay una pregunta que sí te quiero hacer porque me parece un tema muy importante, esto de las 400 maestras sin trabajo. Esa es la cifra, ronda esa cifra, y cuál es la realidad, o sea, cómo leemos, porque dicho así en el aire, para los que no conocemos, no sabemos si esto es muchísimo más que en otros tiempos, si esto se ha dado algo similar en algún otro momento. ¿Cómo es esa situación de las maestras sin trabajo? Y te agradezco mucho la pregunta, porque decir que 400 maestras están sin trabajo es decir una parte de la realidad. Ajá. Y como somos una federación nacional, hablamos de lo que es todo el país. Sí. La situación hoy se hace más acuciante en el área metropolitana porque está sucediendo aquí, en el área metropolitana. Una situación que en el resto del país, en otros tiempos, también se daba. Solo que ahora, entre la cantidad que hay en el interior sin trabajo, sin posibilidades, lista A, B y C, lista de concursantes, de aspirantes, todas tituladas, todas. Ahora se da en Montevideo con esta cifra de 400. Y hace más ruido, decís, ¿por qué se da en la capital? No es que haga más ruido, cada vez se acrecienta más. Son más. ¿Es inédita esta cantidad? En Artigas, sí, es inédita, es inédita. En Artigas, en Cerro Largo, son los lugares donde año tras año, bueno, ustedes recordarán, hasta hace 2 años atrás, maestras del interior que se trasladaban a Montevideo a ocupar esos cargos que eran suficientes para las maestras recién recibidas y además maestras que venían del interior y además reintegros de maestros jubilados o maestras jubiladas. Eso también se dio. Ahora, ¿hay disminución de la natalidad? Sí. Hay disminución, eso son datos que uno no los va a poner en duda. Hay disminución de la natalidad, es cierto. Ahora, ¿eso es lo que está impactando? No hay que pensar en que si esto es así, no habría que tener unas políticas de oportunidades, pero más allá de los discursos, las cosas reales y tangibles que se puede ver en las escuelas realmente, esas duplas pedagógicas, maestros de apoyo a esta diversidad de situaciones de aprendizaje que hay en las escuelas. Bueno, estamos sobre la puerta de mayo, Mayo es el mes 5. Cuando querramos ver, pasó la mitad del año. Eso no se ve. Azul. Sí, queremos seguir trayendo opiniones y percepciones y reflexiones desde el panel. Camilo, como militante estudiantil, me imagino que tenés varias preguntas. Sí. Como militante estudiantil y también como hijo de maestros, ¿no? Que es una situación que
como que a cierto punto me toca y me interpela. Yo creo que hay un problema bastante grave, o sea, más allá de las cuestiones que venimos manejando hasta ahora de fondo, que yo creo que sería incorrecto hablar de una falta de voluntad o querer pintarlo como una falta de voluntad, el tema de que en relación a la baja de la natalidad no hayamos mejorado las condiciones dentro de las clases en términos cuantitativos. Porque más allá de la oportunidad que se presentó ante la baja de la natalidad, que puede ser extremadamente, la baja de natalidad puede ser extremadamente dañina, digamos, para el país en otros aspectos, pero en presentó la oportunidad de mejorar la calidad de la educación, se me baja la silla, dentro del... Sí. Y de hecho hay que aclarar también, perdóname, sí, pero tranqui. que además esa baja del porcentaje de natalidad tiene que ver con que se redujo el embarazo adolescente. Digo, es un dato que también de acuerdo. hay que tener en cuenta y que está bien, digamos. Por lo demás se mantienen los números más o menos estables en los últimos años. Entonces, no debería ser una justificación con que los grupos se hagan masivos. Pero no solo eso, a mí lo que me preocupa es el trasfondo detrás de no haber intentado mejorar la calidad en términos cuantitativos. Porque lejos de verlo como, que igualmente sería grave, como una falta de voluntad o una y se me pasó a atender este tema, yo creo que responde a una política de ahorro en cuanto a derechos de los niños y de las niñas y también de los trabajadores, porque se está ahorrando en materia de derechos de los niños y en materia de calidad de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, principalmente de las maestras. Por poner ejemplos, como comentaba recién la madre que estaba ahí charlando con JP en Jacinto Vera, estamos hablando de plata recaudada por un impuesto a la educación que no fue ejecutada ni en la alimentación de los niños, ni en los paseos, ni en las salidas didácticas para las cuales se debería haber ejecutado ese dinero, pero que sí va a figurar como plata ahorrada al momento en la campaña electoral de hablar de déficit fiscal, ¿no? Porque eso por supuesto que va a sobresalir a la luz. Claro. Cuando saquen los carteles sobre el déficit fiscal reducido o sobre la plata ahorrada, la pregunta, la óptica con la que hay que leer eso es ¿en qué se ahorró el dinero? ¿Se ahorró, hicimos bien las cosas o lo ahorramos en derechos? ¿Lo ahorramos en comida de los niños y trabajo de las maestras y maestros del Uruguay? Entonces es una cuestión que a mí me preocupa y me preocupa mucho. Y después el otro elemento que quería introducir al debate es que, bueno, también comentando antes venía el programa con mi madre, que es maestra de una escuela a tiempo extendido, surgió el tema de, bueno, tanto se ha hablado en este programa también cuando vino el consejero Babito de la modalidad a tiempo extendido en algunas escuelas, a la que, bueno, más allá de la escasez de escuela a tiempo extendido, se apuntaba de cierta forma en el discurso político, es cómo se transforma el rol del educador, del docente, dentro de una escuela a tiempo extendido. ¿A qué necesidades sociales responde? De cierta forma también responde a una sociedad en la que los padres sienten la necesidad de que sus hijos estén más horas dentro de un centro educativo para poder darles la mejor contención. Entonces el rol del maestro, de la maestra, pasa a ser no solamente el rol de docente, sino a implicar estrictas tareas de cuidado sobre esos niños. ¿Están dados los elementos para que en una escuela durante 7 horas, con 40 gurises adentro de una clase, un maestro se tenga que hacer cargo no solamente de enseñar, sino también de prestar esas tareas vinculadas al cuidado? Una maestra, porque son mayoría por completo. Pero en realidad, ¿ese es el rol que tiene el maestro? Debería cumplir ese rol, lo tiene. Exactamente. ¿Quién los cuida ante la frustración de no poder hacerse cargo de lo que el Estado no se hace cargo? Y eso impacta tremendamente en la salud mental de los docentes que se encargan de eso. ¿Quién cuida a los que enseñan? Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Y cuando estas personas salen a reclamar por sus derechos y el Estado les echa la culpa porque aparentemente son culpables de que los gurises no reciban la alimentación diaria. ¿Qué pasa? Que el Estado no se está haciendo cargo de proteger y de atender esa necesidad básica de alimentación de los gurises que recae también sobre los maestros de las escuelas. Sí, si pasamos en limpio, hay algo que es claro, que es la palabra postergación, me parece, ¿no? Hablaban de los niños y las niñas postergados. También, me parece, por lo que decía Elvia, queda claro una situación de maestras y maestros que están siendo postergados no solo en sus puestos de trabajo, sino también en muchas situaciones que tienen que ver con su salud mental. Claro, y con su ámbito laboral y todo lo que implica eso. Álvaro, ¿cómo ves la situación? Yo a todo lo que se ha dicho agregaría un elemento que me parece absolutamente central en la forma de hacer política de este gobierno, en muchas áreas, pero en la educación queda muy claro, que es la no participación. Y yo creo que esto es un asunto de concepción. Y me parece muy importante, y teniendo a Elvi aquí, y lo acabamos de escuchar en otra forma de organización que es la familia, ¿no? El negar la participación tiene un costo. Tiene el resultado de no poder integrar una política y una estrategia que pueda involucrar a todos las y los actores. Entonces, si a eso le sumo, y quiero decírselo especialmente a Elvia porque me consta que es algo que se sufre, es una campaña antisindical. Aquí no solo hay una negación de la participación, incluso se desarmaron mecanismos de participación, sino que además se construye en la sociedad la idea
de que los sindicatos son un problema. Y esto, para un sindicato histórico, yo diría de los que tienen mejor imagen en Uruguay, que es de los maestros, en general en la educación hay problemas de imagen de los sindicatos, y hay que decirlo, y hay que asumirlo, porque han logrado penetrar en una parte de la sociedad que entiende que un paro es un problema, cuando en realidad es un derecho. Entonces, lo quiero traer porque me parece que es absolutamente central combinar ambas cosas, porque si no parece que la participación hubiera sido simplemente una cuestión decorativa, y lo que hoy escuchamos entre las familias y, en este caso, las organizaciones, tanto desde la perspectiva académica de análisis o de las y los trabajadores, es parte de una concepción, y yo creo que el resultado lo tenemos a la vista. Sí, y sumaría que para tener una buena participación, una participación seguramente democrática, hay que tener acceso a la información, que era algo que también traía Antonio Romano, que Olga Fernández trajo por parte de las familias, que no hay, ¿no? Y no se está cumpliendo una ley como es la de acceso a la información pública. Retomamos la mesa. Un minuto para las 10 de la noche, lo último de Elvia, lo último de Antonio, y nos vamos. Elvia. Bueno, yo creo que esto tiene que debatirse, esto tiene que saberse lo que sucede. Estoy muy de acuerdo con lo último que dijo Álvaro, que esto es una campaña antisindical, pero esto no es por casualidad. Esto es algo que viene procesándose desde el día 1. La mirada de la participación y de la participación tanto profesional como sindical, y sobre todo sindical, hay que mirarla con una lente muy fina. No todos los sindicatos, no todas los sindicalistas, no todas los ciudadanos y ciudadanos debemos ser medidos o calificados o descalificados de la misma manera. La Federación Uruguaya de Magisterio tuvo propuestas en su momento, cuando este gobierno estaba en disputa electoral en el año 2019, le presentamos nuestras propuestas desde la Federación. Cada precandidato o candidato en su momento puso sus posturas, no tomó ninguna de la Federación, y la participación de los docentes y la voz quedó en un rincón, quedó minimizada. Es claro que esto lo dicen acá, pero lo dicen en buenas partes del mundo también. Cuanto menos sindicato, mejor les va a otros. Romano. Yo quisiera decir una cosa también vinculado a darle un poquito más de margen. No es posible hacer transformaciones educativas con reducción presupuestal. Es una cosa obvia y es lógico que eso tiene consecuencias en términos de concepción. Y acá lo que se planteó es, porque se partió de la premisa, bajó del 4,9 al 4,9, no sé actualmente, no tengo el dato, pero 4,6 el presupuesto calculado en términos del PBI. Cuando uno se plantea una transformación educativa en esos términos, en realidad, obviamente que los docentes pasan a ser un problema, porque en realidad se quieren llevar adelante cambios sin que exista la posibilidad de tener condiciones de negociación. Esto es una cuestión básica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Además que coincide con una cierta perspectiva ideológica de este gobierno, el lugar en el cual coloca a los docentes. ¿Por qué? Y acá vamos al otro aspecto. Hay una concepción del punto de vista ingenua de la transformación curricular, por llamarlo de alguna manera, que cree que los cambios curriculares pueden producir transformaciones en las prácticas educativas a pesar de los docentes. Entonces, uno se pregunta si no se incluyen a los docentes porque se sabe de antemano de que no van a contar con ellos y por lo tanto por eso se pone el énfasis en el cambio curricular, o en realidad hay una concepción que piensa de que los programas producen cambios en sí mismos. Ahora, si uno piensa que el programa produce un cambio, efectivamente hay alguien que lo tiene que llevar adelante. Y este gobierno lo que ha hecho ha desprofesionalizado a los docentes. ¿Con esto a qué voy? Un asunto tan aparentemente administrativo como este puede plantear el cambio. Por ejemplo, en el enfoque, uno puede ver el tema administrativo. Tanta cantidad de estudiantes, tanta cantidad de cargos. ¿Está bien? Entonces, en la escuela se piensa cuántos alumnos tiene una escuela, cuántos cargos de maestro hay. Parece lógico, dicho así. Parece lógico. Ahora, ¿por qué no pensamos equipos docentes? Este gobierno ha venido planteando sistemáticamente la importancia de los proyectos de centro, la autonomía de los centros, el crear cargos docentes. ¿Por qué no pensamos en cargos de equipos docentes que asuman la responsabilidad, la tarea docente, vinculada con un proyecto educativo y que en realidad se le garantice la estabilidad?
se garantice la estabilidad no por una cuestión laboral, sino en términos de proyecto pedagógico que implica cuál es la apuesta de esta política educativa, digamos, y que en realidad no se puede avanzar en esto que se plantea, que es un cambio de paradigma, que es pasar del aula simultánea de un maestro trabajando con 25, por eso es difícil decir cuántos, a pensar una perspectiva en la cual se contemple la trayectoria de cada uno de los estudiantes. Necesitas más maestros, más actores trabajando en equipo que puedan ir interviniendo, y de ahí necesitas otro proyecto curricular diferente y otro proyecto también en términos de organización del trabajo y de cómo vos lo vas a concebir. Entonces se pensó el profesor cargo solo en secundaria. Ahora en primaria, que lo tenés, tienen por 3 horas, tienen por 3 años, eligen. Tienen, digamos, el cargo precisamente en la escuela y son las propias autoridades lo que lo fragilizan. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si la propuesta es consolidar cargos y de alguna manera lograr que el cargo esté vinculado a la institución, entonces justamente garanticemos eso, pero no para garantizar un derecho sindical, sino para garantizar las propuestas y la calidad de las propuestas. Con equipos estables, con equipos apostando a la capacidad profesional de los maestros, es que vamos a poder avanzar. Entonces, hablamos, y con esto hablamos de esto de apostar a la infancia como una propuesta fuerte. ¿No deberíamos empezar desde las escuelas? Tenemos una oportunidad ahora y no implica mayor presupuesto, implica consolidar lo que se tiene. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando ahora? Esto es lo que me pregunto en algún punto cuando discutimos el tema de la cantidad de grupos, ¿no? ¿No deberíamos estar hablando, digamos, de cuáles son las políticas de infancia? ¿Cuál es la política educativa que debiera desarrollarse para, ahora que tenemos menos gurises, apostar fuertemente a cada uno de ellos? Esto me parece que es lo que se debiera discutir y es lo que está en el trasfondo, digamos, de esta discusión de más cantidad de cargos. Aparece como una cuestión administrativa. Acá hay una cuestión pedagógica sustantiva y hay una cuestión de apuesta de futuro esencial que tiene que ver con cómo se piensa la política educativa, más allá de la cuenta del almacenero, de cuántos cargos tenemos, en cuántas escuelas, y que administrativamente se resuelve de esa manera, en función de la cantidad de estudiantes y cuándo se pierde un cargo o no, en función de la cantidad de los alumnos que hay en una escuela, ¿no? Creo que estamos en condiciones de poder avanzar un poquito mejor en la discusión. Antonio Romano, Elvia Pereira, muchas gracias por este rato en esta noche y sus enormes aportes para la letra chica. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento y, por supuesto, recorriendo acá el panel, digo gracias Camilo, querido, nos vemos, gracias Karina, gracias Alvarito, hasta el domingo que viene. A vos no te digo hasta el domingo que viene, te digo hasta la próxima oportunidad en que nos junte el trabajo y ha sido un enorme placer, Azul. Gracias por dar esta mano hoy en el cumple de Delmira, la chiquilla de Maite. Gracias a ustedes por la invitación, un placer, gracias a todo el panel, a los invitados. Y déjame decirles lo siguiente, se quedan viendo Ideas Cruzadas. ¿Qué equipo que tiene Ideas Cruzadas? ¿Qué producción periodística? ¿Qué viene en Ideas Cruzadas? Me imagino que vos lo sabrás. Yo lo sé, tuve algo que ver en eso. Viene Fabián Severo y Virginia Mórtola, conducido por el profe Piñeirúa. Lindo para cerrar el domingo. Bechito. Bueno. Gracias, Azul. Gracias, hasta Jorge. la próxima. Gracias. Hasta el domingo, que anden bárbaros.